La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 3, parte 8. Ese gran acontecimiento, el nacimiento de la primera pareja humana, se produjo hace 1.000.000 de años como consecuencia de un accidente cromosómico. Estos dos seres fueron gemelos, hombre y mujer. Se llamaron Andon y Fonta. Ambos nacieron de un primate. ¿Qué entiendes por accidente cromosómico?, intervino nuevamente la hija de la raza azul. El biólogo Jean de Grouch, director de las investigaciones del CNRS francés y responsable del laboratorio de citogenética del Hospital Necker, ha sido uno de los sabios que más se ha aproximado, sin saberlo, a esta quinta revelación. Pues bien, en opinión de este especialista, la aparición del hombre, entendido como tal, sobre el planeta, pudo deberse al encuentro de una hembra y un varón que portaban un número aberrante de cromosomas, 47 en este caso. Esto, como observarás, sí pudo desembocar en la aparición de una nueva línea, la nuestra. Como sabes, las células sexuales tienen la mitad de cromosomas que las demás del organismo. El mono, que disfruta de 48 cromosomas, produce células sexuales con 24 cromosomas. El hombre, por su parte, que tiene 46 cromosomas, fabrica células sexuales de 23 cromosomas cada una. En todos los óvulos se halla un cromosoma sexual propiamente dicho, siempre el mismo, que determina el sexo del nuevo ser. Se le denomina cromosoma X. En los espermatozoides, en cambio, el cromosoma sexual es X, hembra, o bien Y, varón. Por eso, al fecundarse un óvulo, siempre X, dará lugar al nacimiento de una hembra o de un varón, dependiendo de si ese espermatozoide es portador de una X o de una Y. El que el número de cromosomas de las células sexuales quede reducido a la mitad se consigue tanto en los testículos como en los ovarios debido a dos divisiones consecutivas o meiosis de las células sexuales originarias. Además, durante esa fase de meiosis pueden darse accidentes que conduzcan a la obtención de células sexuales con un cromosoma de menos. Este accidente cromosómico, según el Dr. Grouch, pudo ser la clave del salto o paso desde los simios o primates, 48 cromosomas, al ser humano, 46 cromosomas, por medio de dos gemelos que tendrían 47 cromosomas. Te pondré un ejemplo. Imagina un simio macho que tuviera una meiosis que le ocasionara este tipo de accidente. Normalmente emite dos tipos de espermatozoide, uno con Y y otro con X. Pero en este supuesto, y a causa de ese accidente, unos tendrían 23 cromosomas y los otros 24. De la pareja formada por este simio macho con otro primate hembra normal, podría nacer una hija que hubiese heredado la tara de su padre, es decir, que fuera capaz de producir alternativamente óvulos de 23 o de 24 cromosomas.
Supongamos ahora que en esta nueva hembra se presente otra meiosis. En otras palabras, que el llamado glóbulo polar, que es una especie de mini óvulo, en vez de degenerar y ser desechado, como ocurre normalmente, permaneciera en el interior del óvulo. Si este y el glóbulo polar son fecundados por un simio normal, podrían nacer dos gemelos de sexo distinto. Para el doctor Grouchy, estos gemelos habrían sido Adán y Eva. Cada uno disfrutaría de 47 cromosomas. En el caso de emparejarse entre ellos, podrían haber dado lugar al nacimiento del hombre actual. Para ello habría bastado que un óvulo de 23 cromosomas hubiera sido fecundado por un espermatozoide que también tuviese 23 cromosomas. Sinue suspendió su exposición científica. Gloria, lógicamente, se había perdido. Quiero decir con todo esto, resumió el periodista, que ya en 1978 un eminente biólogo apuntó una teoría que coincide, y de qué forma, con lo que nos cuenta la quinta revelación. Una revelación que se remonta muchísimos años antes, desde un punto de vista puramente científico, pues es perfectamente viable que los gemelos Andon y Fonta pudieran haber existido, pero obviamente, al no conocer la quinta revelación, el doctor Grouchy asoció esa pareja con los mal llamados primeros padres. Y Sinue entró de lleno en la curiosa y accidentada vida de aquellos primeros y extraordinarios gemelos. Te preguntarás por qué los gemelos fueron llamados Andon y Fonta, y Urantia fue registrada como un mundo habitado cuando esos dos primeros seres humanos alcanzaron los 11 años de edad y antes de que fuesen padres del primer nacido de la segunda generación de verdaderos humanos. De esto hace, repito, 1.000.000 de años aproximadamente. En aquella solemne ocasión, la jerarquía celeste establecida en Salvington, capital de nuestro universo local, remitió un mensaje arcangélico que finalizaba así. Y el investigador procedió a leer lo que, en este sentido, rezaba la quinta revelación. La inteligencia humana ha aparecido en el 606 de Satania, nuestro mundo, y los padres de esta nueva raza serán denominados Andon y Fonta. Todos los arcángeles rezan para que estas criaturas puedan ser rápidamente dotadas de la presencia personal del don del Espíritu del Padre Universal. Se refiere a ese ajustador del pensamiento o presencia prepersonal del Padre. Gloria asintió. Pues bien, Andon es un nombre nevadoniano que significa la primera criatura semejante al Padre y demostrando una sed de perfección humana. Fonta, a su vez, quiere decir la primera criatura semejante al Hijo y que muestra una sed de perfección humana. Estos nombres les fueron dados por la jerarquía celeste en el momento en que se produjo el ingreso de sus respectivos ajustadores de pensamiento, y a lo largo de su encarnación en Urantia, Andon y Fonta, sin embargo, se dieron a sí mismos otros nombres. Andon se denominó Sontaan
o el amado de la madre, y su compañera Sonta En o la amada del padre. Eligieron dichos nombres como prueba de respeto y afecto mutuo. En muchos aspectos, cuenta la quinta revelación, Andon y Fonta constituyeron la pareja de seres humanos más notable que jamás haya vivido sobre la faz de Iurancha. Estos seres increíbles, los verdaderos primeros padres de la humanidad, fueron desde muchos puntos de vista muy superiores incluso a sus descendientes. ¿Qué aspecto tenían? Al parecer no eran muy distintos el resto de los primates prehumanos que formaban su círculo inicial o tribu. Una de sus grandes diferencias físicas se centraba en que, mientras sus congéneres se desplazaban a cuatro patas, ellos se mantenían erguidos. Sus cerebros, como ya hemos visto, estaban más desarrollados y mejor dotados. Su incipiente inteligencia le situó rápidamente entre los miembros más despiertos de la tribu, siendo los primeros en aprender el lanzamiento de piedras, así como la utilización de palos en los combates, y no tardaron mucho tiempo en descubrir la utilidad de los guijarros agudos, del sílex y del hueso. Mientras vivía con sus padres, Andon, mediante tendones de animales, fijó un trozo de sílex muy afilado al extremo de una estaca. Nació así la primera masa de la humanidad. Y estos documentos refieren que el joven gemelo llegó a utilizarla al menos una docena de veces, salvando su propia vida y la de su hermana, que, tan aventurera y curiosa como él, le acompañaba en todas sus incursiones. Pero algo en lo más íntimo de aquellos gemelos les empezaba a impulsar hacia una vida nueva e independiente, lejos de la simiesca y bestial familia en cuyo seno habían nacido. Mientras la inteligencia de Andon y Fonta seguían clarificándose, sus congéneres continuaron una progresiva degeneración, mezclándose entre las diferentes especies de primates. La llegada a sus mentes de los respectivos ajustadores de pensamiento fue decisiva. A partir de entonces, los gemelos empezaron a tomar una vaga pero sólida conciencia de sí mismos y de la tremenda barrera que les separaba y diferenciaba de los otros animales, incluidos sus propios padres y hermanos. Había nacido en ellos una tímida e incipiente personalidad. Y llegó el gran día, aquel en el que Andon y Fonta tomaron la firme decisión de huir. Mucho antes de que se materializase la fuga de los gemelos, prosiguió Sinué ante la atónita mirada de la señora de la Casa Azul, Andon y Fonta venían alimentando esta posibilidad, pero el temor a su propia tribu fue retrasando la decisión. Pensaron incluso en posibles ataques por parte de otras tribus o de las fieras que llenaban aquellos bosques africanos. Su familia, además, había empezado a sentir celos. Mientras fueron niños, los gemelos pasaban la mayor parte del tiempo juntos, provocando sin querer sentimientos hostiles entre sus primos y hermanos, todos ellos primates. El hecho de haber construido en la copa de uno de los árboles un refugio separado y muy superior
a los otros no contribuyó precisamente a mejorar sus relaciones con la tribu. Ellos lo sabían y su miedo a morir a manos de sus congéneres fue en aumento. Y fue en este hogar, en lo más alto de los árboles, cuando tina noche, mientras dormían abrazados tiernamente, fueron despertados por una violenta tempestad de viento y agua. En ese momento, Andon y Fonta se deslizaron desde la copa, emprendiendo su histórica huida, la que marcaría el sendero de toda una humanidad. Habían dispuesto otro refugio en lo alto de un árbol a una media jornada de camino hacia el norte, y allí, en aquel escondrijo secreto, los hermanos vieron transcurrir su primer día fuera de su bosque y territorio natal. Aunque compartían aún el miedo ancestral de los primates a permanecer en tierra durante la noche, al atardecer de ese primer día de libertad, Andon y Fonta prosiguieron su fuga siempre hacia el norte. Necesitaron un coraje excepcional para emprender aquellos viajes nocturnos, siempre bajo la amenaza del ataque de los animales o de otros posibles grupos de simios. Y ayudados por la luna llena, los gemelos lograron alejarse lo suficiente como para que sus familiares no pudieran darle alcance. En el curso de su viaje descubrieron un yacimiento de sílex a cielo abierto, haciendo aprovisionamiento de muchas de aquellas piedras. Y ocurrió algo vital y sorprendente para los gemelos. Cuando Andon trabajaba con una de aquellas piezas, intentando darle una forma adecuada para las operaciones de caza, observó, estupefacto, cómo del sílex brotaban unas diminutas luces. Y la idea de fabricar el fuego surgió por primera vez en el cerebro de aquel humano. Pero no fue puesta en práctica por el momento. La benignidad del clima tampoco estimuló su necesidad. Sin embargo, como te digo, la semilla había sido sembrada y el fuego como tal no tardaría en aparecer de una forma consciente y artificial. Solo cuando el sol del otoño empezó a ocultarse más rápidamente y las noches, conforme ascendían hacia el norte, se fueron haciendo más frías, los gemelos empezaron a sentir la necesidad de un abrigo permanente y eficaz. Y así nacieron los primeros vestidos a base de pieles de animales. ¿Cómo y cuándo hicieron su primer fuego? La quinta revelación asegura que fue antes de que hubiera transcurrido la primera luna desde su fuga del hogar familiar. Andon comunicó a su hermana que creía poder hacer fuego a base de los guijarros de sílex, pero durante 2 meses sus intentos fueron inútiles. Las piedras producían chispas, sí, pero la pareja no conseguía inflamar la madera, y fue Fonta quien, al fin, casi sin proponérselo, dio con la solución. Una tarde, al ponerse el sol, la mujer trepó a lo alto de un árbol, con el fin de apoderarse de un nido abandonado. Aquel nido se hallaba seco y resultó muy inflamable. Cuando una de las chispas escapadas del sílex lo alcanzó por casualidad, el material prendió al instante. El susto de los gemelos fue tal que casi dejaron apagar el pequeño fuego, pero reaccionaron a tiempo añadiendo abundante material combustible. Era la primera hoguera de la humanidad.
y durante horas y horas Andon y Fonta permanecieron junto al fuego como hipnotizados por la ondulante y vivificante danza de las llamas. A partir de ese instante empezó la búsqueda de madera y de toda clase de materiales que pudieran sostener y alimentar el sagrado descubrimiento. Aquellos fueron algunos de los momentos más alegres de su breve pero intensa vida. Así permanecieron toda la noche, intuyendo vagamente que aquel hallazgo cambiaría sus vidas, permitiéndoles desafiar los rigores del clima y ayudándoles a una definitiva independencia. Antes que ellos, por supuesto, otros antepasados habían alimentado y se habían servido de los fuegos provocados por los rayos sobre bosques y pastos, pero hasta ese día ninguna criatura terrestre había dispuesto de un método para fabricar fuego a voluntad. No obstante, los gemelos necesitaron aún mucho tiempo para aprender que el musgo seco, por ejemplo, era un material más asequible que los nidos de pájaros y tan práctico como estos a la hora de provocar un fuego. Y pasaron 3 días, la primera pareja humana reanudó su peregrinaje. 2 años habían transcurrido desde que los gemelos decidieron escapar de su bosque natal cuando finalmente Fonta dio a luz a su primer hijo. Y según consta en la quinta revelación, fue llamado Sontag. Aquella fue la primera criatura humana que al nacer recibió un lecho protector y fue abrigada y cuidada de forma permanente por sus progenitores. Este incipiente instinto maternal resultaría vital para la multiplicación de una especie que, a diferencia de sus primos, los primates, nacía frágil y desamparada como corresponde a los seres humanos evolucionarios cuya esencia y finalidad no es la fuerza bruta, sino el raciocinio. A Sontag le siguieron otros 18 hijos, y la pareja vivió lo suficiente como para ver a su alrededor cerca de 50 nietos y media docena de bisnietos. El clan se asentó definitivamente en 4 abrigos rocosos o semicavernas, de los cuales 3 se hallaban intercomunicados por galerías abiertas en la blanda roca calcárea y que habían sido practicadas a base de herramientas de sílex por los hijos de los gemelos. Y así nació la primera gran raza humana, la andónica o andonita, en recuerdo de Andón. Sinué era consciente de lo insólito de su narración, que quizás podía empañar la tradicional idea cristiana de unos primeros padres, Adán y Eva, creados del barro y de una de las costillas de Adán, tal y como menciona el Génesis, y antes de proseguir solicitó la opinión de Gloria. Pero la señora de la Casa Azul se limitó a responder con una lacónica frase: posible y hermoso, ¿por qué no? Y cuando su amigo continuaba la lectura, Gloria hizo una reflexión en voz alta. Siempre creí que la Biblia utiliza símbolos, especialmente en esta parte de la creación del hombre y del propio cosmos. Además, hasta ahora no he hallado nada que vaya contra la esencia de los planes divinos.
Quizás cuando me expliques cómo y de qué forma fue llevado a cabo la siembra de la vida sobre el planeta, pueda entenderlo mejor. El investigador no respondió. Tras unos instantes de duda, en los que estuvo a punto de volver atrás en las páginas de la quinta revelación para informar a su amiga sobre dicha siembra, optó por conducirse tal y como había planeado. Estos primeros andonitas, como te decía, demostraron un alto espíritu de clan. Cazaban en grupo y no se alejaban jamás de su hogar. Parecían darse cuenta de que eran distintos al resto de las tribus simiescas y de que no debían cruzarse con ellas bajo ningún concepto, y lo cumplieron. Esta idea tan íntima y casi incomprensible para los gemelos y su descendencia era el fruto en realidad de la progresiva intensificación de la presencia en todos ellos de sus respectivos ajustadores de pensamiento. Andon y Fonta trabajaron sin descanso para alimentar y proteger a sus hijos. Vivieron hasta la edad de 42 años y ambos murieron durante un terremoto. Una roca se precipitó sobre ellos aplastándolos. Como ves, nacieron y murieron juntos. Otros 5 hijos y 11 nietos perecieron en el seísmo y una veintena de sus descendientes sufrió heridas graves. Sontag, a pesar de tener un pie destrozado, asumió de inmediato la jefatura del clan, hábilmente ayudado por su mujer, la mayor de las hermanas. Su primer trabajo como nuevo director de la familia andonita fue precisamente amontonar piedras sobre los cuerpos sin vida de sus padres, hermanos e hijos. ¿Es que rendían culto a los muertos?, interrumpió Gloria sin poder dar crédito a lo que estaba oyendo. No, sus ideas respecto a la vida más allá de la muerte eran muy confusas y mal definidas. Era muy pronto aún, quizás no deba concederse demasiada importancia a ese acto de sepultar a sus muertos. Solo en sus sueños fantásticos aparecían imágenes que podían ser asociadas a una posible concepción de supervivencia más allá de la vida. Pero entiendo que ha llegado el momento, anunció Sinué, de pasar a otro capítulo sumamente atractivo. ¿Qué aspecto físico tenían estos primeros andonitas y qué fue de ellos? Durante aquellos días, Sinué intensificó sus enseñanzas, procurando al mismo tiempo que la hija de la raza azul dispusiera de largos períodos para la reflexión. Era decisivo que Gloria asimilara todo aquello o, cuando menos, la esencia de la información, a fin de que su comportamiento mientras durase la misión fuera lo más fructífero posible. En muchos de aquellos obligados descansos, el hermano de la logia se sorprendió a sí mismo al pie del viejo caserón del ayuntamiento. Sus pasos terminaban siempre en el mismo lugar, pero solo al final, cuando el apresurado adiestramiento hubo concluido, tuvo el valor necesario para aproximarse al solitario camarote. La familia de Andon y Fonta, continuó, permaneció unida hasta la 20 generación. Entonces, como consecuencia de la lucha por los alimentos y de las cada vez más frecuentes rivalidades tribales, la primer raza humana se dispersó.
No, no creas que esa atomización de los andonitas constituyó un fracaso en los planes de las personalidades celestes que vigilaban estrechamente la evolución de estos humanos. Como verás, dentro de poco todo estaba previsto. Bueno, corrigió Sinué, casi todo. Aquellos hombres primitivos tenían los ojos negros y la tez oscura. ¿Eran negros?, repuso Gloria. No, la aparición de las diferentes razas de color fue un hecho posterior y sumamente complejo y premioso, pero hablaremos de ello en su momento. Los andonitas presentaban una coloración muy similar a la que podría derivarse de un cruce entre un amarillo y un rojo. La melanina, ese pigmento que colorea la piel, se hallaba ya en la epidermis andónica. Sin embargo, a juzgar por su aspecto general y el tinte de su piel, guardaban un cierto parecido con los esquimales de hoy en día. Como también creo haberte dicho, fueron los primeros seres humanos que utilizaron las pieles de los animales para protegerse del frío, aunque su epidermis estaba mucho más poblada de pelo que la nuestra. Hay algo que no encaja, intervino la señora de la Casa Azul. Está demostrado que el antiquísimo género de los Australopithecus, muy anteriores a ese millón de años, ya disponía de unas ciertas reglas sociales y sabían usar los guijarros y el sílex. ¿Por qué dice entonces la quinta revelación que fueron los andonitas los que empezaron a cubrirse con pieles? Tienes razón, en parte. Esta documentación aclara que los ancestros de Andon y Fonta manipulaban toscas herramientas de piedra y se aprovechaban en ocasiones del fuego. Pero, por el momento, la neontología moderna no ha podido descubrir entre esas tres especies que parecen formar el género de los Australopithecus, el Africanus, el Robustus y el Boisei, ni un solo vestigio que demuestre que se cubrían con pieles. Los hallazgos registrados en esa época, hace 1.000.000 de años, cuando la quinta revelación asegura que nacieron los gemelos, no son todavía elocuentes. En la actual división estratigráfica del Cuaternario, entre los años 600.000 y 2 millones antes de nuestra era, es decir, en el Pleistoceno inferior, los descubrimientos paleontológicos más relevantes han sido precisamente los de los Australopithecus, de los tipos Africanus y Robustus en África del Sur y Boisseis en el famoso barranco de Oluduai y en el Valle de la Grieta al este del continente africano. Algunas excavaciones más recientes, llevadas a cabo por Richard Leakey en los primeros años de la década de los 70, han venido a demostrar que al este del lago Rodolfo, en Kenia, vivió una nutrida colonia de estos Australopithecus o prehumanos, posiblemente entre los 2 y 3 millones de años. Pero lo más curioso es que Leakey, hijo, llegó a insinuar que, junto a los restos de esos todavía casi primates, también había vestigios de verdaderos humanos
contemporáneos o muy próximos a los referidos Australopithecus. ¿Te das cuenta de lo que significa esta afirmación de Leakey? Si es que la quinta revelación es cierta, Richard Leakey podría estar mencionando a algunos de los ejemplares andonitas que, en efecto, convivieron con sus primos lejanos, los prehumanos. También habrás notado que hay algo que no concuerda. Mientras la quinta revelación afirma que los gemelos nacieron hace 1.000.000 de años, uno de los descubrimientos de Leakey en 1972, un cráneo completo de aspecto humano y gran capacidad craneana, sitúa la presencia de esos misteriosos humanos africanos más allá de los 2 millones de años. ¿Quién tiene razón? ¿Puede Leakey haberse equivocado a la hora de fechar la antigüedad de esos restos de verdaderos humanos contemporáneos de los prehumanos? Pero creo que me he desviado de tu pregunta inicial. Si no recapacito. Sí, hablamos de las reglas sociales. Los hallazgos de una cierta industria lítica entre los Australopithecus o prehumanos confirman lo que nos dice la quinta revelación. Los antepasados e incluso contemporáneos de los andonitas supieron manejar algunas muy rudimentarias armas bien arrojadizas, piedras por ejemplo, o manipuladas directamente, quizás palos, pero jamás hubieran sido capaces de tallar hachas de mano como las encontradas en Sterfontein, cerca de Johannesburgo, en cuarzo, oblongas brillantes y con 14 caras. Y sin embargo, este sensacional hallazgo del Dr. Bryan en 1956 en un hábitat del Australopithecus africanus viene a demostrarnos que, si no pudo ser aquel primitivo prehumano quien fabricara dichos utensilios de piedra, el autor necesariamente tuvo que ser un verdadero humano contemporáneo del Africanus. Como ves, poco a poco la paleontología va desembocando en una hipótesis única y revolucionaria, apuntada ya por la quinta revelación. Hubo verdaderos humanos en África en convivencia simultánea con otros seres casi simiescos de los que fueron distanciándose cada vez más. Lo que, de momento, no puede ser descubierto ni probado por la ciencia moderna es cómo y por qué se produjo ese salto de los primates a los auténticos humanos. Para la quinta revelación fue la progresiva expansión de la capacidad craneal de los andonitas la que favoreció ese enriquecimiento de las emociones, de los hábitos sociales y la propia toma de conciencia individual y colectiva de aquellos clanes. Y todo ello derivó finalmente en la ruptura del tronco primigenio que habían formado los gemelos. Pero pasemos a analizar algunos de los principales rasgos sociales de este gran clan antes de su definitiva escisión.